Padre mi hermano, de con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por nos permite un día más de vida y sobre todo porque nos permite estar en su casa de oración. Es el privilegio más grande. Hay gente que ahorita anda dando lástima en la calle, ¿verdad? Algunos pues en los balnearios y algunos cargando pedazos de metal, de madera y de bronce. Pero usted y yo estamos en casa de Dios, amén, ¿verdad? Y es el privilegio más grande. Voy a pedir a hermana Ruth que me reparte estas horas, por favor. Seguimos con la enseñanza, solo que hoy cambiamos el tema. ¿Quién se acuerda en qué nos habíamos quedado? Habíamos visto que las 7 trompetas, pero no vimos las 7 trompetas, sino que llegamos ahí por la cuarta o quinta, ¿verdad? Entonces hoy cambia el tema debido a que Dios nos puso en mi corazón cambiar ese tema. Debido a las circunstancias, Dios está haciendo cosas que es necesario estudiarlas y analizarlas a la luz de la palabra para estar más seguros de que todo lo que Dios dice se cumple, para estar más consciente de que Él viene pronto por su iglesia. Y el consejo de esta noche de antemano es que usted y yo estemos preparados para irnos con Cristo Jesús. Dios está hablando y cuando Dios habla es porque Él no quiere que nadie se pierda. Lo que vimos allá en el hermano Julio, nos dimos cuenta de la campaña que ellos tienen, está bien bonita, ¿verdad? Con un tema muy especial, ¿verdad? Que dice que Él viene pronto, ¿verdad? Él retorna pronto por su iglesia, y eso es lo bonito. Esos mensajes tendrían que ser los que usted y yo tendríamos que estar predicando a cada momento. No así hay muchas iglesias que ahorita están predicando otro tipo de mensajes, mensajes de prosperidad, mensajes o sea, cosas que no edifican. Tal vez se entretienen al pueblo, pero no mantienen al pueblo alerta, y el pueblo debe de estar alerta. Usted y yo debemos de estar alerta las 24 horas del día. Y estar alerta, mi hermano, no es estar metido en el culto mañana, tarde y noche. No, estar alerta es vivir con temor y temblor delante de Dios. ¿Eh? ¿Se acuerda lo que dijo nuestro hermano el viernes que vino por aquí, ¿verdad? Siempre dijo con temor y temblor, dijo el pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Salvador se llama, ¿verdad? Sí. Entonces él dijo, siempre dijo con temor y temblor. Entonces, usted y yo debemos de tratar la manera de buscar a Dios todos los días con temor y temblor, porque de que fallamos. Y como que le pegué caballito al mundo, ¿verdad? No es algo adivino ya. El libro de Isaías, hermano, capítulo 17, para la honra y gloria de Dios, dice estudio escatológico de la profecía sobre Damasco. Si usted se ha dado cuenta, es una bulla tremenda a nivel mundial el ataque de Estados Unidos sobre Damasco. Pero eso no tiene que admirarlo a usted. Lo que usted tiene que ver es que la palabra de Dios se cumple. Y ahorita vamos a hablar sobre lo que es Damasco y la profecía de Dios sobre Damasco, los propósitos de Dios sobre esa profecía, por qué Dios va a destruir esa ciudad, cuáles son las faltas, los errores que Damasco ha cometido durante todos los siglos. Damasco es una de las ciudades más antiguas. ¿Se acuerda que hay coro que dice, que tú no sabes lo que es Damasco pasó? ¿Qué es lo que pasa en Damasco? Se derramó el Espíritu Santo de Dios. Entonces hoy Dios le está pasando la factura a Damasco y se la va a pasar del todo. Isaías 17, ¿lo tienen? Amén. Leemos la bendita palabra de Dios del versículo 1 hasta el 3, ¿verdad? Quizás, sí, hasta el 3. Dice Isaías 17, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice de la siguiente manera: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad
y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer estarán desamparadas, en Mahala se convertirán, dormirán allí y no habrá quien les espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Padre, en esta hermosa hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres fiel y verdadero, amado Dios. Padre eterno, te suplico que me asistas con tu Espíritu Santo en esta noche. Rey de gloria, sabes que el propósito, Señor, es que tu pueblo despierte, Señor. Que tu pueblo abra los ojos, que tu pueblo, Señor, esté alerta las 24 horas del día. Padre, esta palabra no es mía, Señor. Este mensaje eres tú quien me lo has regalado por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego que lo respaldes, te ruego que mi hermano entienda que tu venida está pronta, que tú vas a ascender tarde o temprano, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa trompeta sonará, Señor, y tú vas a venir a recoger a aquel que esté preparado, aquel que ha exaltado y glorificado tu nombre, aquel que te ha bendecido de todo corazón, aquel que ha sido honesto y sincero contigo. Ese es el que se va a levantar. Padre, añade bendición a esta palabra, Dios mío, que mi hermano sepa que tu Espíritu Santo es el que está hablando en esta noche. Dios mío, sopla de tu presencia en esa vida. Santo Rey de Israel, acto todo demonio, todo principado y toda potestad en el nombre bendito de Jesús, el cual es poder y potencia, el cual reprende todo demonio y echa fuera todo mal espíritu con su autoridad, con su presencia y con su nombre, que es sobre todo nombre, Dios mío. En esta hora, Padre eterno, bendice a tu iglesia, manifiéstate en tu pueblo y ayúdanos, Señor, a entender que tarde o temprano, Señor, hoy mismo puede ser, dentro de un minuto, dentro de medio momento, o qué sé yo, dentro de una hora o dentro de un par de días, esa trompeta puede sonar, Rey de gloria, y aquel que no está preparado se queda, mas aquel que ha sido sincero, ha sido honesto, aquel que ha sido, Señor, humilde delante de tu presencia, tu palabra dice que será levantado, Dios mío, será trasladado hacia el tercer cielo, allí donde queremos estar, allí donde queremos glorificar tu nombre. Padre, bendice y añade bendición a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Isaías. Allí bien claro dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice profecía sobre Damasco y dice bien claro, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Cuando Dios da una profecía, Dios la cumple. Cuando a usted y a mí Dios nos llamó al Evangelio, nos llamó y nos dijo que nos iba a bendecir y hasta aquí nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Él nos llamó para bendecirnos, Él nos llamó para ser real sacerdocio, para ser nación santa, para ser bendecidos, para tener de su presencia, de su poder y de su autoridad. Amén. El problema es que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo y ha empezado a seguir la corriente del mundo, ha empezado a seguir las cosas que le agradan, las cosas que le apetecen, y el Evangelio no es así. Damasco, mi hermano, como usted y yo estábamos viendo, fue una ciudad donde Dios hizo cosas grandes, hizo maravillas. Allí se derramó el Espíritu Santo, allí hubieron sanidades, allí hubieron milagros, allí hubieron cosas grandes, poderosas que Dios hizo con su Espíritu Santo. Así mismo la iglesia ha tenido la autoridad, el poder, la bendición, los dones, los frutos del Espíritu Santo de Dios, pero el problema es que la iglesia los ha descuidado. Por eso es que el Señor dice bien claro en la parábola de los talentos, Él habla sobre los talentos que Él le ha entregado a usted y me ha entregado a mí. Y si usted y yo no sacamos a flote esos talentos, si no trabajamos esos talentos, vamos a terminar avergonzados como aquel que enterró el talento y no lo trabajó. Amén. Aquí dice bien claro que Damasco dice que tiene un significado no muy común, sacado del diccionario Keystone,
que quiere decir saco repleto de sangre. Oiga bien el significado, un saco repleto de sangre, o sea, destrucción y muerte sobre esa ciudad. ¿Por qué? Porque dice que Damasco ha tenido los errores que muchos a veces hemos tenido. A veces no respetamos a Dios, amén. A veces ponemos otros dioses en medio de la relación entre Cristo y nosotros. Cuando usted y yo dejamos que otra persona tome el lugar de Dios, entonces tenemos problemas con Dios. Damasco, a causa de su desobediencia, dice que ha poseído varios dueños. Damasco era una ciudad, hermano, independiente. Pero debido a la desobediencia, igual al pueblo de Israel, que debido a la desobediencia perdía las batallas cuando llegaba a poseer la tierra que Dios le había prometido, le salían al revés las cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel agarraba las costumbres del mundo, igual como muchos de nosotros hacemos ahora. Agarramos las costumbres del mundo y sabemos que eso no le agrada a Dios, pero nosotros seguimos de necio acariciando las costumbres del mundo, acariciando el pecado. Y ahí dice bien claro, Damasco por eso ha poseído varios dueños. ¿Quiénes han sido los dueños? Los que han conquistado, los que han gobernado a Damasco. El primero dice que fue Asiria. Después de Asiria lo conquistó Persia, o sea, Persia derrotó a los asirios y tomó posesión de Damasco. Después de Persia llega Grecia, derrota a Persia y toma posesión de Damasco nuevamente. Luego, después el Imperio Romano, después de eso llega Arabia Saudita y toma posesión de Damasco. Después de Arabia Saudita llega y toma posesión de ella Egipto, y después tomó posesión Turquía, y hasta hoy que Siria es el dueño actual de Damasco. Si nosotros podemos analizar, Damasco viene a ser como una ciudad prostituta. Amén. Porque ha tenido un montón de dueños. Los cristianos evangélicos tenemos que tener un solo dueño, y ese se llama Cristo Jesús. Si Damasco se hubiera humillado, si Damasco le hubiera servido de corazón a Dios, si Damasco se hubiera metido con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hubiera honrado, lo hubiera respetado, lo hubiera adorado, lo hubiera bendecido, Damasco no estaría en problema como está ahora. Amén. Tanto así que hasta una profecía, y no es una profecía, son 3 profecías en la Biblia para Damasco. Y vamos a tratar de ver esta noche. La idea es que usted sepa que el que se porta mal con Dios le va mal. La idea es que entendamos que el que quiere, el que trata de jugar con Dios, de jugar con el Evangelio, no va a tener buen fin. Aquí dice que Damasco ha tenido a saber cuántos dueños. Y ahí, si usted se fija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la actual son 8. ¿Por qué? Por no humillarse, por no meterse con Dios. Dice que la población de Damasco actual es de 2.6 millones de habitantes, ahorita aproximadamente. Su ubicación geográfica dice que está a 226 kilómetros al noroeste de Jerusalén, o sea, como quien dice, del Congo hasta la Unión, o de la Unión al Congo, viceversa. Eso, o sea, está cerquita de Tierra Santa, está cerquita del lugar de bendición, pero no es bendecido ese lugar. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque nunca quiso nada con Dios. Imagínense, la Biblia aquí, el profeta, el Señor manda al profeta Isaías, y llega el profeta de Isaías en su capítulo 17 y dice la profecía sobre Damasco. Dice, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser destruida por completo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Amén. Entonces aquí dice que desde hace 4 años Siria está en guerra. ¿Cuál es el problema ya? El problema ya, mi hermano, es que Siria y los señores que rodean a Siria, que más abajo lo vamos a ver, ellos son musulmanes. Ellos adoran a Alá, no adoran a Cristo Jesús, ni al Padre Jehová, ni al Hijo Jesucristo, ni mucho menos al Espíritu Santo. A ellos que halló Satanás y les inyectó en su cerebro y en su corazón que Alá es Dios, que Jehová reprenda al diablo. Amén. El único Dios se llama Padre, Hijo y
y Espíritu Santo y no yo. Amén. Si a usted le han metido otra doctrina, sáquela de la cabeza, sáquela del corazón, porque si no, lo más seguro es que usted va a perdición. Entonces, el problema ya es que estos señores de Siria están en guerra, y la guerra de ellos se debe a la persecución de cristianos. Ellos persiguen a los cristianos y los matan. Poco a poco vamos a ir viendo las circunstancias de ellos. Ellos persiguen a los cristianos, los matan. Dicen que su población es 2.6 millones de habitantes. Y oiga bien este dato. El 92.8 son de religión musulmana, o sea, adoran a Alá. Y un 5.2 adoran a Cristo Jesús nada más. O sea, la menor parte es la que adora a Cristo Jesús. Y según las estadísticas estaba viendo yo que hay un 0.2% que son de otra religión. No se define si son de Alá o si son de Cristo, sino que son, como decimos nosotros, sancochados. Y ratos están en la iglesia evangélica, y ratos están en la católica, y ratos andan con los bautistas, y ratos andan allí en la Asamblea de Dios, ratos van con los testigos, ratos van con los mormones, o sea que no son ni chicha ni limonada. Amén. Pero aquí podemos ver, mi hermano, que la mayor parte de gente trabaja y le sirve al diablo. Así de sencillo. Porque el que no le sirve a Cristo, le sirve al diablo, ¿no? El Señor dijo bien claro: ¿acaso no sabéis, oh almas adúlteras, que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Y todo el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, si usted y yo andamos siguiendo corrientes del mundo, tradiciones paganas, tradiciones del mundo, no somos de Cristo Jesús. Amén. Y aunque no diga amén, pero sí. Sí, es que hay cosas que a nosotros no nos gustan. Más cuando ya la palabra llega y toca el ego del hombre, el orgullo, la altivez, la soberbia, uno dice: hermano, conmigo. No, si no es el hermano, es la palabra, hermano. Es Dios que te está diciendo: salid de, por eso dice: salid de ella, pueblo mío, no seas parte de sus pecados. Qué bonito que el pasara con un puño de madera en el lomo y para arriba, que Jehová le prenda al diablo, hermano. Amén. Hoy yo ya tengo sabiduría. Hoy yo ya sé que el que murió en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Mi Dios no es de metal, no es de madera, no es de bronce. Mi Dios es Cristo y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él es poderoso para darle sabiduría a todo aquel que se la pida. Amén. Él rompe cadenas, Él rompe yugos. Por eso es que estamos aquí nosotros. Amén. Porque Él rompió el yugo, Él rompió las ataduras que el diablo nos había puesto. Un día usted y yo éramos esclavos, un día y usted y yo corríamos al lodo cenagoso, corríamos a la cantina, corríamos al pecado, al lodo, a la inmundicia, ahí nos revolcábamos, ahí nos rebanábamos, pero apareció Cristo, rompió la cadena y ahora nos ha hecho libres, pero libres para darle gloria y honra al Señor. Aleluya. Amén. Esa es la libertad de Cristo en el corazón del hombre. Hablar la verdad y esté quien esté enfrente. No importa que lo mate, no importa que lo critique, no importa que lo señale. Usted hable que Cristo es Dios y que Él es poderoso para sanar y bendecir su vida. Amén. De eso se trata. De demostrarle al mundo que Cristo nos ha vuelto nueva. Antes cantábamos rancheras y a todo volumen y se oía en toda la cuadra. Y hoy no queremos hablar de Cristo. Hoy no queremos cantar un coro. Hoy zapateamos en el bus cuando viene sonando la música mundana. Que Jehová reprenda al diablo. Allá, mi hermano, allá quienes gobiernan son los servidores del diablo. Aquí dicen que el 92.8% son adoradores de Alá. O sea, son de la religión musulmana. A los musulmanes les han metido una mentira. Ellos pelean una famosa guerra santa. La guerra santa que ellos pelean. La mentira que les dicen que vas a poner un montón de explosivos en el cuerpo. Vas a entrar a un restaurante, a un hotel o vas a entrar a un avión.
y vas a estallar todo, vos te vas a morir, pero al momento de vos mudanza, allá en el paraíso, Alá te está esperando con 14 doncellas que Él te va a entregar para que sean tus esposas. Que Jehová reprenda al diablo. La Biblia dice que en el reino de los cielos no hay esposo, no hay esposa. La Biblia dice que en el reino de los cielos allá solo entran los lavados y limpiados con la sangre bendita del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Esos son los que entran al reino de los cielos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Amén. Eso no es lo que entra. Aquí dice mi hermano bien claro. El apóstol Pedro dice que fue obispo de Siria, que dice Gálatas 2:11, para que vea, Damasco fue un lugar bendecido por Dios. Damasco fue un lugar donde llegó palabra, donde hubo palabra viva, donde hubo ser verdadero siervo de Dios, donde hubieron hombres, apóstoles de Dios, apóstoles que anduvieron con el Maestro Jesucristo. Ellos, mi hermano, ahí en Gálatas, miren mi hermano, ahí dice bien claro que este varón fue ministro del Evangelio en ese lugar. Dice, el apóstol Pedro fue obispo de Siria, el lugar conocido como Antioquía, es el lugar que se conoce como Damasco. Gálatas 2:11 dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pablo estaba en Antioquía, Pablo estaba en Damasco, él era el ministro, y luego llega Pedro a tomar posesión del ministerio de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Pero cuando él llega a tomar posesión, llegó trabajando de una manera hipócrita, y entonces por eso Pablo le reclama a Pedro y le dice que él tiene que ser justo, tiene que servirle a todos por igual, no tiene que hacer acepción de personas, sino que tiene que vernos a todos como hijos de Dios, como lavados con la sangre. Por eso es que la iglesia tiene problemas, por eso es que los ministros y los evangélicos tenemos problemas, porque hacemos acepción de personas. La palabra dice que el que hace acepción de personas no agrada a Dios, no agrada al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ver a todos por igual, tenemos que amar a todos por igual, sean ancianos, sean jóvenes, sean niños, no importa la edad, no importa si tiene dinero o no tiene dinero. Usted tiene que ser sincero con sus hermanos y con su prójimo también. Damasco, hermano, ha sido una tierra donde Dios ha mandado buenos ministros. Miren qué tremendo. Pedro fue obispo de Siria y en Antioquía. Es la jurisdicción de Damasco, pero Damasco no quiso aceptar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué empieza aquí? Dice que el Islam empezó a ocupar Siria a finales del 2013 y ha destruido, oiga bien, el Islam, o sea, los musulmanes, los que le sirven a Alá, empezaron a ocupar Siria. Siria es el país. Damasco es la capital de Siria. Entonces, cuando llega el Islam a Siria en el año 2013, empiezan a destruir las iglesias cristianas y empiezan a perseguir a los cristianos evangélicos. Y ese es el problema de Damasco, ¿verdad? La Biblia bien clara dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos, dice el Señor, ¿verdad? Y perdonaré sus pecados, y ya no dejaré caer el mal que he designado caer sobre ellos, ya no dejaré caer el juicio que he designado caer sobre ellos. Pero esta gente, en vez de humillarse, ellos lo que están haciendo es perseguir a los cristianos. Dice aquí que ha destruido más de 1000 iglesias desde el 2013 hasta esta altura. ¿Cuántas iglesias han destruido en 4 años? Más de 1000 iglesias. Estamos hablando de aproximadamente 300 iglesias, entre 250 y 300 iglesias al año. Y Jehová de los ejércitos no se va a quedar callado. Dios no se va a quedar callado porque hay gente que se
se mete con los hijos de Dios. Dios está viendo las injusticias, Dios está viendo los pecados. Dice allí que hasta el año 2015 se han asesinado a más de 7,000 cristianos en esa ciudad. Y los países que más han asesinado cristianos son Corea del Norte, que su presidente es Kim Jong, Irak, que su presidente es Massoud, y Siria, que su presidente es Bashar al-Assad. Es el presidente de Damasco, el presidente de Siria. Ellos aparecen como entre los asesinos más grandes, como entre los mayores asesinos de cristianos evangélicos en el mundo. Por eso es que Dios tiene preparado algo para estos señores. Si usted se fija a nivel internacional, las noticias son que estos 3 presidentes se están uniendo para declararle la guerra al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Satanás los está uniendo, porque Satanás lo que quiere es que se arme la tercera guerra mundial y hay una sola matanza en todo el mundo, porque toda alma que muera sin Dios y sin esperanza es seguro candidato al mismo infierno. Por eso Satanás lo está haciendo. Entonces esta gente dice que han matado más de 7,000 cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grupos de exterminio cristiano? Los grupos que ellos forman secretamente entre ellos, forman grupos de exterminio, así como los hay en nuestro país, así como los hay en Guatemala, los hay en Centroamérica, los hay en México, y los hay en todo el mundo. En todo el mundo hay sicarios, hay asesinos, matones a sueldo. ¿Por qué? Porque Satanás eso es lo que quiere, que la gente muera sin Dios y sin esperanza. Los grupos que ellos han formado, el Daesh es uno, el primero, el segundo, Al-Qaeda, el tercero se llama Boko Haram y el cuarto, Al-Shabaab. Son grupos musulmanes que se encargan de agarrar a los cristianos y matarlos, porque confiesan a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. Y aquí en nuestro país nosotros no queremos hablar de Cristo. Aquí en nuestro país nosotros no nos paramos en la esquina a hablar de Dios. Aquí en nuestro país los evangélicos andan perdiendo el tiempo en otra cosa. Los cristianos andan hablando chambres, andan hablando de novelas, andan hablando de películas, andan hablando de fútbol. No, Señor, que Jehová reprenda al diablo. No permita que el diablo le quite su corona. No permita que el diablo le cierre la puerta al reino de los cielos. Usted y yo debemos de ser inteligentes. Esas señales son señales evidentes de que el Rey de Gloria pronto aparecerá por usted y por mí. Y Él viene por usted y por mí. Pero depende de usted y de mí si somos aptos para elevarnos juntamente con Él. Porque dice que en las nubes nos vamos a reunir con Él. Pero también la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Yo quisiera que toda mi familia fuera para el reino de los cielos. Yo quisiera decirle que toda la iglesia va para el reino de los cielos. Pero mentira del diablo. El que no esté preparado, el que no ame, el que no respete a su hermano, el que no predique, el que no practique la bendita palabra de Dios, ese no entra al reino de los cielos. Amén. Así es así. Y es posible que el que le está hablando de esta noche esté entre ese grupo. Por eso Dios pone los mensajes, por eso Dios envía al Espíritu Santo y le dice a usted, prepara este mensaje sobre algo, sobre esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando lo ministra usted, entonces el pueblo va a ser ministrado también. Entonces el Señor nos está hablando, dice que son 4 grupos, mire, los encargados de matar cristianos allá. Aquí, dentro de poco vas a ver, es posible que se haya un grupo que empiece a matar cristianos también. Sí, ya hemos visto en las noticias que han matado pastores. El último pastor que yo vi que mataron fue el Sonsonate, era un joven. No era tan anciano, tenía 26 años y lo mataron. Y de repente antes de matarlo le violaron a la esposa delante de él. ¿Por qué no me pregunten si tenía culpa o no tenía culpa? Eso lo desconozco yo, eso solo Dios lo sabe. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros debemos de estar preparados para lo que venga. Porque usted no sabe lo que el día de mañana trae. Yo no sé lo que el día de mañana trae. El día de mañana pueden dar cuenta a las cosas y podemos tener problemas. Allá los cristianos dicen que se le llama la gente del libro.
Cuando yo vi la materia de historia de la iglesia, en la materia de historia de la iglesia, dice que los curas católicos, no les digo sacerdotes porque ellos no son sacerdotes, sino sacerdotes son los que nombra Cristo Jesús, amén. No los que sino nombra el Papa. Los sacerdotes son los que nombra Cristo Jesús. Los que llaman y él los ponen en el ministerio, pero los que nombran el Papa no, esos no son sacerdotes, esos son servidores del diablo. Y si a alguien no le gusta, es un problema. Amén. Si de hecho usted tiene que hablar la verdad, la Biblia dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay gente que hasta le besa la mano, que no va a reprender al diablo. Andar haciendo venga al hombre, no, Señor. Maldito el hombre que pone su carne, su confianza en el hombre, dice la palabra. Oiga, maldito. Y ese versículo, ¿por qué no lo predican los domingos? ¿Por qué no lo predican en la misa? ¿Por qué no se lo enseñan al pueblo? Ustedes muy hipócritas, sin vergüenza, hasta dejan que lo besen y les den pleitesía y les den halago. Son los que van a ir más rápido a parar al chico, porque el único digno de honra y de gloria se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único. Entonces aquí dice bien claro, allá le llaman la gente de libro. Entonces locura en aquel tiempo, a principios allí por los 50, los 40, le decían a la gente, aquí en el país le decían a la gente, eso está en el libro de historia de la iglesia, ahí aparece, que ellos le decían a la gente que a los hombres del libro negro no les dieran agua y que si era posible que les tiraran agua caliente y que les echaran los chuchos cuando llegaran a la casa de ellos. Los que son ancianos han de saber algo de eso. Yo no estaba, pero ya me contaron. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que allá le llaman la gente del libro y a estos solo se le ofrecen 3 oportunidades. Miren las 3 oportunidades que le dan a los evangélicos, a los cristianos evangélicos. ¿Cuál es la primera? La primera oportunidad que ellos le dan a ellos es la huida o el destierro. Te vas de esta colonia porque si en 24 horas no has desaparecido, te matamos. La obra de Satanás. Digo, vaya planta al diablo, ¿no? Los hijos de Dios somos hijos de Dios. Esa es una oportunidad, esa es una oportunidad que le dan a ellos, el destierro. La segunda oportunidad que le dan es esta: renuncias a Cristo y te convertís al Islam, y a ser musulmán y empezás a adorar a Alá, que Jehová reprenda al diablo, porque solo Cristo es Dios, amén. Y solo Él salva. Y la tercera oportunidad que le dan se llama el vasallaje. ¿Cuál es el vasallaje? Le vas a pagar renta y vos vas a estar tranquilo y nadie te va a decir nada. Jehová reprenda al diablo también, porque la Biblia no dice que usted va a pagar renta. La Biblia dice que usted y yo traerá gobierno al alfolí y probad en esto, dice el Señor, si no os abriré la ventana de los cielos. Tienen que pagarle un alto costo, un impuesto al califato. Y el califato es el jefe de sicarios, los jefes de asesinos de cristianos evangélicos. A ellos tienen que pagarle al grupo de sacerdotes de Alá. A ellos les llega ese dinero. Para que vean por qué Dios está atacando Damasco, y como dice la palabra, no solo lo va a atacar, sino que lo va a destruir. Con respecto a la profecía, dice aquí de Isaías 17:1, se afirma que ya se cumplió la primera vez, o sea, Dios ya destruyó Damasco la primera vez, en el tiempo del rey Tiglat-Pileser. Eso aparece en 2 Reyes capítulo 16, versículo 9. Esta fue una dinastía de reyes, o sea, el primer rey fue Tiglat-Pileser I, el segundo Tiglat-Pileser II y el tercer rey fue Tiglat-Pileser III. Pues en el tiempo de Tiglat-Pileser III, allí aparece 2 Reyes capítulo 16, versículo 9. Allí confirma eso, fue destruido Damasco. ¿Por qué? Porque se armó una dinastía, o sea, se armó una confabulación, y este Tiglat-Pileser ordenó, ¿verdad? Entre los años 740, reinó entre los años 745 al 727 antes de Cristo. Él fue
el encargado, por decirlo así, el instrumento que Dios utilizó para cumplir su profecía por primera vez y destruir la ciudad de Damasco. Y la Tigris el tercero, el pueblo. Dice ahí, vámonos a esa porción bíblica porque allí vamos a seguir hablando, Segunda Reyes, capítulo 16, por favor. Habla allí Segunda Reyes, capítulo 16. Allí vamos a seguir con el estudio de esta noche para que vean que las cosas que están sucediendo son una alerta para la iglesia del Señor. Amén. Dice 16, versículo 9, dice de la siguiente manera, aleluya. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Allí hay dos palabras claves, la palabra Kir y la palabra Rezín. Dice que la palabra Kir dice que era una ciudad que era la capital de Moab, o sea, una ciudad moabita. Era la capital de Moab, donde su rey Mesa, oiga bien, Mesa era el rey de Moab, ¿verdad? De Kir, ¿verdad? Había levantado un centro de culto ¿a quién? Al dios Quemos. O sea, adoradores de dioses mundanos, adoradores de dioses paganos, adoradores de pseudo-dioses, adoradores de demonios, de malos espíritus, adoradores y servidores de Satanás. Por eso Dios envió a Tigris el tercero a destruir la ciudad de Kir. ¿Por qué? Porque ellos tenían un dios llamado Quemos, que era el que les rendía culto. Y Rezín dice que era el nombre del rey de la ciudad de Damasco en aquel tiempo. Por eso el versículo dice bien claro allí, ¿verdad? 16:9 dice, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, o sea, le hizo guerra a Damasco, y la tomó, derrotó a Damasco, derrotó a su ejército, y llevó cautivo a todos los moradores de la ciudad, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A una ciudad, ¿verdad? Donde Mesa, y allí mató a Rezín. ¿Quién era Rezín? Rezín dice que era el nombre del rey de la ciudad de Damasco, ¿verdad? Entonces el rey de la ciudad de Damasco en aquel tiempo, estamos hablando en el año 732 de Cristo, fue tomado cautivo por Tiglat-Pileser y fue llevado y fue asesinado por mandato de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un Dios que no era Jehová de los ejércitos. Sencillo, Dios castiga la idolatría. Dios castiga la idolatría. Si usted y yo tenemos un Dios que toma posesión del lugar de Cristo Jesús, tarde o temprano Dios va a destruir ese ídolo que nosotros tenemos y nos va a castigar, nos va a corregir y nos va a hacer entender que su corazón y el mío tiene que ser solamente para Cristo Jesús. Amén. Isaías 17:1, volvamos nuevamente a la profecía de Isaías 17:1, que es de donde estamos empezando, desarrollando esta enseñanza. Dice bien claro que Dios destruirá esa ciudad y pasará a ser un montón de ruinas. Aquí dice, Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. O sea, el porpanteo, y no es que yo no sepa todo, y no es que yo sea sabio, pero el porpanteo que acaba de recibir Damasco es el principio, es el inicio del juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Cristo Jesús. Porque quieren adorar, prefieren adorar a Satanás. ¿Se acuerdan la enseñanza del jueves anterior? Veíamos que cuando Dios derrame los juicios de Dios sobre esta tierra en la gran tribulación, los hombres, en vez de arrepentirse, mejor van a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está empedernido, está ennegrecido. El diablo ha tomado posesión de su corazón y no deja que la luz del Evangelio resplandezca. Entonces, eso es lo que pasará. Aquí dice, Damasco, bien claro, dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Cuándo? No lo sé. Porque eso Dios no lo alcanzará. O sea, no lo da. ¿Por qué? Porque Él sabe que si llega a decir fecha y hora,
sus planes dejan de ser planes divinos y cualquiera lo va a querer contar o interpretar. Isaías 17:2 dice: las ciudades de Aroer están desamparadas, en majada se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Las ciudades de Aroer, esta palabra se refiere a todas las ciudades aledañas, o sea, todas las ciudades que están alrededor de Damasco van a ser destruidas. Allí solo va a quedar una ciudad nada más. Allí solo va a quedar una ciudad, y esa ciudad se llama Israel, la ciudad de Dios. Solo la nación judía, solo el pueblo de Israel no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque cuando quieran o intenten destruir a Israel, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, quien viene con todos sus ángeles a pelear por su pueblo escogido, que es la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, después de los 7 años de la boda del Cordero. Entonces, las ciudades de Aroer, ¿cuáles son las ciudades que rodean a Damasco? Dice que esa palabra Aroer se refiere a todas las ciudades que rodean a Damasco, que están alrededor de ella. Y entre ellas está Turquía, Siria, Damasco, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Líbano. Esas son las ciudades que están alrededor de Damasco. Es como que yo le dijera: ¿cuáles son las ciudades que están alrededor de Chachuapa? Y usted me va a decir: está el Coco, está allá el Refugio, en el otro lado está San Sebastián, por el otro lado está el Porvenir. Así le estoy hablando en este momento. Alrededor de Damasco, allí está la ciudad de Turquía, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y el Líbano. Son los lugares, los países o ciudades. Aquí habla de ciudades la Biblia. Pero la Biblia no se refiere a una ciudad como nos conocemos nosotros ahora. En la Biblia se refiere a una nación, a un pueblo, a un país, a un gobierno. Entonces, esos países, la Biblia dice bien claro, las ciudades de Aroer, las ciudades de alrededor, dice, están desamparadas. O sea, les espera el mismo fin que Damasco. Les espera el mismo castigo, el mismo juicio que Damasco. ¿Por qué? Porque sirven a un Dios que no es el Dios soberano y eterno, dueño del cielo, de la tierra y del mar. Es que todo el que no le sirve a Cristo Jesús está perdido. No tiene salvación. La Biblia dice, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así es de que si la gente cree que María lo va a librar de condenación y le va a dar la gloria eterna, están equivocados. ¿Por qué? Porque ella no murió en la cruz del Calvario. El que murió se llama Cristo Jesús. Adán no murió en la cruz del Calvario. El que murió de Cristo Jesús. Buda no murió en la cruz del Calvario. Krishna no murió en la cruz del Calvario. Smith no murió en la cruz del Calvario. Morolis no murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario es Cristo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y donde sea, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si usted y yo debemos de sentirnos orgullosos, debemos de levantar el pecho y la frente y decir: yo soy un verdadero hijo de Dios. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿o no dice así? El libro de los Romanos, ¿verdad que así dice? Usted es hijo de Dios, usted es salvo. Entonces aquí dice bien claro, esas ciudades van a ser destruidas también. La Biblia estipula, que estas ciudades fueran fundadas por los hijos de Gad. Aquí entramos a otra parte de la enseñanza, pero que tiene otra enseñanza también. Vamos a ver quién fue Gad. Váyase conmigo al libro de Números 32-34. Gad, mi hermano, allí en el libro de Números 32-34, allí aparece, Gad fue el séptimo hijo, ¿verdad?, de Jacob y de Silpa, pero no fue, mi hermano, oiga bien, Gad no fue hijo de Lea. Lea era la esposa de Jacob, pero Silpa no era la esposa de él, sino que era la sierva de Lea. Pero como, ¿qué pasó? Lea no le podía dar hijos
Entonces viene y esta Lea le da a Silpa a Jacob para que tuviera hijos con él. Y allí empieza el problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los humanos, como usted y yo, tomamos decisiones equivocadas. Nos adelantamos, creemos que somos más sabios que Dios y tomamos decisiones equivocadas, decisiones sin pedir consulta a Dios. Nunca haga algo sin pedir la autorización y la dirección de Dios. A veces nos metemos en carácter, nos metemos en problemas y nos metemos en grandes líos porque no le pedimos la dirección a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Número 32, 34, ¿lo oyó? ¿Qué dice? 32, 34. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarón y Aorel. La palabra Aorel, que es la que vimos allá en Isaías 17, aparece nuevamente aquí. Entonces ellos edificaron las ciudades que le acabo de decir, la ciudad de Turquía, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y el Líbano, fueron edificadas por los hijos de Gad. Este Gad no era hijo legítimo, era hijo legítimo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica que esta gente, desde antes de su nacimiento, desde antes de estar allí, ellos ya traían una maldición. Esas se llaman maldiciones generacionales. Si su abuelo, se lo voy a explicar de esta manera. Si su abuelito o mi abuelito, tatarabuelito, biscarabuelito, a saber qué, suyo o mío, nunca fueron cristianos evangélicos y se metieron con la Fantasia, la Anastasia, la Joaquina y nos bloquearon a nosotros en pecado, en fornicación, en adulterio, nosotros alcanzamos a recibir esa maldición generacional. ¿Por qué? El mismo salmista lo dijo: en pecado como Israel he sido concebido. ¿Por qué? Porque él sabía que él había nacido de una relación no aprobada. Entonces esta gente, este es el problema. Pero ¿por qué les cayó maldición? Vamos a entrar a ver esto. Dice que cuando Gad nació, ¿verdad?, la esposa de Jacob, o sea Lea, ¿verdad?, dijo una palabra que no tenía que haberla dicho, que dijo: qué buena suerte. Ese fue el error. Porque ella tendría que haber dicho: gracias a Dios. Cuando alguien se saque un premio aquí, no diga: hermano, la hermana tiene suerte. No, Señor. Gracias a Dios. Porque todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que usted vive y yo vivo, todo lo que nos acontece en nuestra vida, es porque Dios así lo permite. Por eso la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Pero a veces yo me fijo que el hermano Julián, no es que tenga nada en contra de él, pero dice: yo tengo mala suerte. Hermano, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando usted dice que tiene mala suerte, usted solo se está echando la maldición encima. Usted y yo debemos de ser inteligentes. Cuando este Gad nace, ella dijo: qué buena suerte. ¿Por qué? Porque ella no le había podido dar hijos a su esposo. Y ella dijo: qué buena suerte, ya va a tener hijos y ya no va a estar molestando, ya va a ser hijo. Pero ahí estuvo el problema, porque Dios se lo tomó en cuenta. Dios, cada palabra que usted y yo decimos, la toma en cuenta. ¿No? Cuando usted y yo decimos: hermano, ¿y usted cree que es salvo? A saber, hermano. Dios se la toma en cuenta. Amén. Entonces nosotros debemos de ser positivos para hablar. Y entonces dice que Gad le pusieron ese nombre. ¿Por qué? Porque Gad era el nombre de un dios pagano, y ahí aparece en la cita bíblica, que por cuestión de tiempo no la vamos a ver, donde Josué tomó esas ciudades y anduvo allí peleando en esas ciudades porque adoraban a ese dios Gad. ¿Cuál es la enseñanza de esta porción? Cuando Dios le regale un hijo, fíjese qué nombre le va a poner.
Pero a veces allá está buscando nombres de artistas de Hollywood, servidores de Satanás. Shakira le voy a poner a mi hija yo, que Jehová reprenda al diablo. En vez de buscar un nombre bíblico, le ponen un nombre que ni saben qué quiere decir. A mí por eso no me gusta el inglés, porque cuando alguien está hablando en inglés, yo no sé qué me está diciendo. Amén. Me puede estar ultrajando y yo, sí, está bien. Entonces, seamos santos. Este Gad adquirió esa maldición, ¿por qué? Porque le pusieron un nombre de un dios pagano. ¿Quién de ustedes le pusiera un hijo suyo, Lucifer? ¿Verdad que no? Entonces hay que ser santos. Ellos por eso adquieren esa maldición. ¿Verdad? Entonces vamos a la otra porción de Jeremías, donde siempre Dios, mire, cuando Dios, le voy a decir esto, ya se lo dije varias veces, cuando Dios habla 2 o 3 veces en un mismo punto, es porque Él está confirmando que eso lo va a hacer. O sea, no solo está advirtiendo, sino que está confirmando que lo va a hacer. Segunda profecía sobre Damasco, Jeremías 49, versículo 23 al 27. ¿Lo tiene? Amén. Profecía sobre Damasco. Acerca de Damasco se confundieron Hamán y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en agua de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le está sucediendo a Damasco ahorita, mi hermano, simple y sencillamente es el cumplimiento de la profecía de Dios sobre su vida, sobre su territorio, sobre su desobediencia, sobre su rebeldía, sobre su idolatría, sobre su pecado. Dios está ejerciendo juicio. Y nadie, absolutamente nadie, no importa que se meta Rusia, no importa que se meta China, no importa que se meta Japón, que se meta Corea, no importa que se meta todo el mundo entero, nadie va a poder detener la mano de Dios sobre alguien. Nadie. Porque de Dios nadie nos puede librar. El único que nos puede librar de la mano de Jehová es Jesucristo, el Hijo. Es el único. Y allí nadie más. Pero aquí podemos ver, mi hermano, que se está cumpliendo. Dice bien claro, se desmayó. La palabra desmayar significa que esa nación ya no tiene fuerza, ya no se puede levantar. ¿Alguna vez se ha desmayado usted? Levante la mano a alguien que se haya desmayado alguna vez. A mí me ha sucedido como 2 veces, quizás. 2 o 3 veces en mi vida. Uno queda desconectado. Así de sencillo. Usted cuando despierta no sabe ni qué pasó. Yo me acuerdo que una vez en el ejército me desmayé porque llegó un mayor, entró y yo tenía que salir corriendo a darle parte. Y estaban trapeando y cuando yo pegué la carrera me deslicé en el piso mojado y ¡pum! En la cabeza. Cuando desperté en la enfermería, yo solo me acuerdo que una enfermera estaba a la par mía y me decía, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal, le decía. ¿Dónde vive? En tal parte. ¿Cómo se llama su mamá? Fulano de tal. ¿Por qué? Porque según ellos yo había perdido la memoria. Entonces, la palabra desmayar aquí significa que ya no hay fuerza, que ya no se va a poder levantar, ¿verdad? Y además, el desmayo significa muerte momentánea. Ya están muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Y todo aquel que está muerto en delitos y pecados, la única manera de alcanzar salvación es arrepintiéndose a los pies de Cristo Jesús. ¿Verdad? Pero como usted y yo ya vimos que el 92.8% de esas personas no creen en Cristo Jesús, sino que creen en qué? En Alá. Entonces, que Dios tenga misericordia y además casi que por gusto decir que Dios tenga misericordia, porque la Biblia es bien clara. Dice que la Biblia dice que aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Y qué más dice?
para recompensar a cada uno según sea sus obras. O sea, si yo no tengo obras, de lo que hablaba el pastor aquel día, dignas de arrepentimiento, por muy bonito que predique, por muy lindo que cante, por muy pastor, evangelista, diácono que sea, no nos vamos a levantar de Cristo Jesús. Y no es que yo lo quiera desmoralizar, pero la idea es que tratemos de marchar firmes en el camino del Señor. No perfectamente, pero tratemos de hacerlo de la mejor manera. Entonces aquí habla de que Damasco cae en desmayo. Damasco ya no va a tener fuerza para levantarse. O sea, ya fue entregado en la mano de Satanás. La palabra Hamad y Arfad dice que eran ciudades asirias. Y como le dije, Asiria ahorita es el país y Damasco es la capital de Asiria. Entonces esas eran ciudades fortalezas. Estamos hablando que son potencias, grandes potencias en el mundo. Y es cierto, son ciudades que tienen una gran bendición. Pero lástima grande que la sabiduría y la bendición que Dios les ha dado la han ocupado para el mal. Y por eso es que están así como están. Entonces, cuando habla en el versículo 24, acabamos de ver el 23, dice: se desmayó Damasco el 24, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. En el versículo 24, la palabra temblor y angustia está hablando de juicio divino sobre ellos. ¿Cuál era la gran bulla del gobierno y del país entero la semana pasada? ¿Qué medio se sacudió San Salvador y todo el mundo estaba ahí, todos los canales, la gran cadena, preguntado por el presidente, que el presidente no habla, que una señora salió diciendo que de repente se va a destruir todo, que no quitó a la gente afligida y con una misión. Y no los muertos de Cristo resucitarán primero, por gloria a Dios, ¿verdad? Yo si no me muevo y si la misericordia de Dios es tan grande para conmigo, el día que suene la trompeta yo me voy con ellos, ¿no? Yo así de sencillo, yo le he dicho al Señor: Señor, vos sabés cómo amo, sabés quién soy, conocés mis errores. Ahí vemos, si me levantas arriba, me mandas para abajo. Y hermano, ¿y por qué le dices? Pues si no, Él va a hacer lo que Él quiera, amén. No va a hacer lo que usted diga, ni lo que yo diga, Él va a hacer lo que Él quiera. ¿Y sabe cuándo comprobé eso? Hoy con mi suegra. Yo oraba y le decía: Señor, ¿qué pasa? Yo soy tu siervo, predico tu palabra. ¿Y cómo es eso que yo voy a la campaña, predico en las iglesias, predico en la calle, pongo la mano sobre la gente recibe sanidad, la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, la gente recibe bendición? ¿Y por qué aquí en mi casa no hay nada? Ahí yo comprendí algo, que Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Amén. Y aunque usted diga que no, pero Dios va a hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice temor y temblor. O sea, el juicio de Dios está sobre ellos. Aquí dice que, claro, se desmayó Damasco, se volvió para huir, le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Menciona esa porción de mujer que está de parto, mi hermano. Los dolores como la mujer que está de parto, ¿cuáles son? Cuando la mujer está de parto, y las mujeres no van a dejar mentir y saben 100% las que son madres de eso, cuando la mujer está en los dolores de parto, ella sabe que eso es tremendo, eso es horrible, eso dicen que son los dolores más horribles que pueden existir. Yo no le voy a decir que es cierto, yo no soy mujer, la gloria a Dios por ella. Pero dicen que son los dolores más horribles que pueden haber. Y como Dios así le dijo, parirás a tus hijos con dolores. ¿Por qué? Por desobediente, no por buena gente. Entonces, cuando la mujer está de parto, significa que esos dolores son tremendos. Pero después del parto, después de los dolores, ¿qué es lo que viene? Es el parto, es el alumbramiento. Y el alumbramiento significa una nueva vida. Un nuevo ser, una nueva criatura. En el Evangelio así es. Nosotros
terremotos y todo. Pero esos dolores de parto nos están diciendo que la venida de Cristo Jesús está pronta para la iglesia. O sea, una nueva vida, nueva vida en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Eso significa. Entonces, eso de la guerra ya y de todo este descontrol a nivel mundial, que no lo preocupe, que no lo desespere. El Dios, dice la Biblia, póngase firme, párese firme y mire el blanco que es Cristo Jesús, porque Él viene pronto. La Biblia es bien clara y aquí dice, como dolores que está de parto. Allí en Romanos 8, 22, 23, el apóstol Pablo dice bien claro que esta tierra gime como dolores de parto. ¿Por qué? Porque ya la tierra ya no aguanta la maldad, ya no aguanta el pecado. Hermanos, no hay más pecado que otra cosa. El pecado sobreabunda en todo el mundo. Por eso la Biblia dice que cuando más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. O sea, entre más pecado hay, más grande y más abierta está la oportunidad y la puerta de Cristo Jesús para todos. Pero la gente no quiere entender. Entonces los dolores de parto están diciendo que esta tierra, en Romanos 8:22, ya no aguanta la maldad. En esa parte Pablo afirma que la tierra ya no soporta la maldad y que la iglesia está a punto a ser levantada, a ser rescatada, a ser sacada de este pecado, de la maldad y de este mundo corrupto en el que vivimos. Y gloria a Dios por nosotros y ojalá Dios nos levante juntamente con nosotros. Porque de que somos buenos no hay bueno. De que fallamos, todos le fallamos a Dios. Entonces el versículo 26 dice allí, ¿verdad? Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a barrer con todo, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, chuchos, gatos, paritos. Allí no va a quedar nada. Dios va a destruirlo. No dice, pues no quedarán ruinas, no quedará nada. Dios va a destruir esa ciudad. ¿Por qué? Porque nunca quiso humillarse delante de Dios. Así va a pasar con aquellos que no nos humillemos delante de Dios. Dios no nos va a levantar. Y la tercera profecía sobre Damasco, libro de Amós, vaya conmigo a Amós. Amós capítulo 3. Allí en Amós podemos ver la tercera profecía sobre lo que es Damasco. Libro de Amós capítulo, que le dije, 1, versículo 3. Aleluya. Yo tenía la que, pero no importa. La palabra de Dios dice bien claro, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trigo de hierro. Trillaron a Galaad con trigo de hierro. Por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Primera enseñanza del versículo. Cuando Dios dispone corregirlo a usted o a mí, nadie va a detener la corrección de Dios. Amós dice bien claro aquí que Dios ha decidido que va a castigar a Damasco primero por 3 pecados. Y cuando estaba estudiando y preparando esto me acordé de este hermoso libro que hace años lo compré, ¿verdad? En el instituto, sobre los profetas menores. Y el Espíritu Santo, porque no voy a decir que fui yo, el Espíritu Santo me dijo, vos tenés un estudio sobre los pecados de Damasco, vos tenés un estudio sobre los pecados de Damasco y sobre los pecados de las ciudades, vos tenés un estudio. Y pues al nomás que me quedó lugar, llegué a la casa y empecé a darle vuelta como a 5 cajas llenas de papeles que tengo ahí. Ahí tengo todos los folletos y todas las separadas que me dieron en el instituto durante 8 largos años, y ahí es prohibido que alguien me toque en la cabeza, porque yo sé que tarde o temprano no van a salir. Y de ahí saqué esto que le traje hoy a usted. Dice bien claro en el versículo Amós 1:3, aquí Dios menciona los pecados por los cuales no revocará su castigo. O sea, el castigo de Dios no tiene retroceso. Aunque Damasco se arrodille y pida perdón, ya no se puede. Porque Dios lo ha dicho 3 veces. La primera profecía, Isaías capítulo 17, versículo 1 al 3. La segunda profecía, Jeremías capítulo 49, 23 al 27.
Y la tercera profecía, Amós capítulo 1, versículo 3. Entonces, cuando Dios dice 3 veces la cosa, es porque Él está confirmando que eso así va a ser y no tiene resolución. O sea, no tiene remedio, Él lo va a hacer. El primer pecado de Damasco es la idolatría. ¿Cuál era el Dios que le dije que tenían ahí? El Dios Quemos. Hoy no es Quemos, hoy es Alá. Ellos adoran a un Dios ajeno, no adoran a Jehová. El segundo pecado es la inmoralidad. Hay gente que cree que estar en el Evangelio es solo por estar en el Evangelio. Una persona que sea inmoral no puede ser cristiano. Y la inmoralidad tiene varias áreas. Yo quisiera explicarle mucho sobre eso, pero tendría que tardarme por lo menos una media hora para explicar qué es inmoralidad, cuáles son las áreas donde somos inmorales, cuáles son las formas donde somos inmorales, a dónde nos conlleva la inmoralidad. La inmoralidad lleva a la gente a la lujuria, a la lascivia, a las aberraciones, a los pecados carnales, a la sodomía, al homosexualismo. La inmoralidad lleva a todo eso. Entonces, el primer pecado, la idolatría; el segundo pecado, la inmoralidad; el tercer pecado por el cual Dios castigará a Damasco es el lujo y el libertinaje. La gente cree, mi hermano, que cargar cadenas de oro, anillos de oro, carros del aire, casas lujosas, eso es una bendición. No, Señor, el lujo Dios no lo ve como bendición. Cuando usted pone su ojo, su mente, su alma, su corazón en el lujo, eso no sirve. Su mente, su alma, su corazón y la vida tienen que estar puestas en Cristo Jesús. Y entonces el tercer pecado por el que Dios castigará a Damasco va a ser por el lujo y el libertinaje. El cuarto pecado, ¿por qué? Por la injusticia y la opresión a los pobres. Hay un versículo, no me acuerdo en qué libro, si no me equivoco es en Malaquías, donde Dios dice bien claro que Él va a reclamar por la opresión a la clase trabajadora y le va a demandar a los patrones que fueron injustos al pagarles un mal salario a sus hijos. Si no me equivoco está en Malaquías. Y lo vamos a votar en esta noche. Quiero ver si es cierto que es Malaquías. No estoy 100% seguro, pero me acuerdo que eso lo vi una vez. Y ahorita por algo Dios me está diciendo que toque ese punto otra vez. Recuerdo que Dios dice, habla sobre eso. Pero no me recuerdo sinceramente la cita exacta donde Dios menciona eso. Oiga, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted y a mí, o cuando usted y yo contratamos a alguien para que nos haga un trabajo y no le pagamos lo justo, Dios nos va a demandar eso. Entonces Dios sobre Damasco va a ejercer ese juicio. ¿Por qué? Porque hay injusticia y hay opresión de los pobres. Da vergüenza y da pena saber que hay cristianos evangélicos que cuando ven al hermano de la misma iglesia, de la misma congregación en necesidad, le prestan el dinero por suma y le dicen, te voy a dar $20 y me vas a dar 25. Esa gente no entra al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En vez de andarlo prestando, regálelo. Porque cuando usted lo regale, se va a cumplir en usted el versículo de Génesis que dice 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero da vergüenza que hay gente que es prestamista de la congregación y van para el reino de los cielos y son diáconos de las congregaciones. Algunos son hasta pastores. Dios castigará a Damasco por su injusticia, por la opresión a los pobres y por la iniquidad y la borrachera. La iniquidad, mi hermano, ¿cuál es la iniquidad?
ese mal pensamiento, aquel pensamiento que no lo queremos entregar a los pies de Cristo Jesús y seguimos pensando cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Amén. Entonces Dios castigará. La palabra Galad del versículo 1:3 que leímos quiere decir hijo de Maquir y nieto de Manasés. Veamos lo que dice Amós 1:3. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillo de hierro. O sea, porque pelearon, atacaron, mataron y destruyeron a los hijos, a los descendientes de Manasés. Y Manasés significa el pueblo de Israel, una tribu escogida de Dios. Entonces todo aquel, esto me enseña a mí, que todo aquel que ataca a los hijos de Dios está en problemas. Y como vimos anteriormente, tiene 4 grupos armados esta gente, que son los que se encargan de matar a los cristianos evangélicos. Entonces ellos están matando a los cristianos evangélicos. Y Dios está levantando gente que va a matar a ellos. Porque con la medida que tú vienes, con esa medida y un poco más, serás medido. Hermano, que estas señales, estas enseñanzas nos sirven para estar más preparados, para orar más y ser más sinceros con Dios. Porque de que Dios aparecerá y aparecerá por ti. Porque, ¿sabe? El que se ha levantado en defensa de Damasco es Rusia. Y Rusia en la Biblia representa a Gog y Magog. Y la guerra de Gog y Magog está estipulada en la palabra. Y en la guerra de Gog y Magog dice bien claro que se van a levantar todas las naciones del mundo contra el pueblo de Israel. Por supuesto, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Y cuando se levanten todas las naciones del mundo contra el pueblo de Israel, entonces aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores a defender a su pueblo. ¿Por qué le digo esto? Damasco está a 225 kilómetros de Israel. Y todas las ciudades que están alrededor de él son musulmanes. Entonces todos ellos, hoy que Estados Unidos los atacó a Damasco, todos ellos se van a unir y van a empezar a querer pelear contra Estados Unidos. Pero el blanco que van a agarrar primero puede que sea Israel, porque es el que tiene que hacer. Usted y yo debemos de ser inteligentes. La Biblia dice que el que pelea con Dios lleva su pleito perdido. Zacarías 2:8 dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Los cristianos somos la niña de los ojos de Dios. Entonces, esta gente está matando a los cristianos, pero Dios los va a destruir a ellos. Terminamos ahí con la reflexión. Dice, nos guste o no nos guste, la bendita palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Por ello, tenemos que estar alertas para no ser avergonzados el día del rapto de la iglesia. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga al hermano Denis por esa hermosa enseñanza. Y así yo entrego mi privilegio dándole gracias al Señor primeramente y después a cada uno de ustedes porque mi